Para hablar de cifras de desempleo, reforma laboral y materias fines a esto, estamos con el economista Juan Bravo, que es economista e investigador de Clapes UC. Bienvenido a Bemuel TV, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hace poco rato conocimos nuevas cifras de desempleo. Así es. ¿Qué podemos leer al respecto? Bueno, primero respecto a la tasa de desempleo, comentar que se mantuvo respecto al mismo periodo del año pasado en 6,9%, así que estamos pasando de un periodo donde habíamos tenido alzas interanuales a un periodo donde ya se está estancando, se está estabilizando, dejó de aumentar el desempleo, digamos, respecto al año anterior, lo cual es una buena noticia desde ese punto de vista. ¿Y respecto a la composición? Claro, respecto a la creación de Como en el empleo, doble clic. claro, eso es bien interesante porque, a ver, lo que está ocurriendo a nivel total de empleos, tenemos un aumento de 97.000 empleos. Y ahí el primer grupo que lidera es el asalariado privado formal, o sea, el que cotiza. Y ese está aumentando en 85.000, el asalariado privado formal. Pero el asalariado privado informal se están destruyendo 63.000. Entonces el asalariado privado total está aumentando solo en 22.000. Pero esa composición es buena porque el que está aumentando es el formal y el que se está destruyendo es informal. O sea, estamos yendo hacia una composición de mejor calidad. Y por otro lado, el empleo por cuenta propia también está aumentando bastante, que eso es algo que se había moderado el año pasado. Y ahora volvió a ganar fuerza, que está aumentando a ritmos ya más cercanos a los 50.000 empleos. Entonces, por un lado, en el asalariado estamos viendo una mejor composición de empleo, hacia más empleo formal, pero a la vez la cuenta propia nuevamente está ganando terreno. Y eso es un poco ya más preocupante desde el punto de vista de la calidad del empleo, porque sabemos que en el empleo cuenta propia usualmente hay mayor concentración justamente de precariedad, ya sea por informalidad, porque no se cotiza o porque los ingresos laborales son muy bajos. Bueno, y habíamos logrado un retroceso. Recordemos que en los años anteriores el cuenta propia había sido uno básicamente de los sostenes del crecimiento del empleo, así como el trabajo en el sector público. Exactamente. ¿Y ahora? Ese es el punto. Por eso digo que ahí matiza un poco la buena noticia que vemos en la parte del asalariado privado. Porque efectivamente durante los periodos que tuvimos bajo crecimiento, en el periodo del frenazo económico, efectivamente lideró la cuenta propia y lideró el asalariado público, que no es lo que deberíamos ver en una economía robusta. En una economía sana, donde el crecimiento es elevado, el empleo que lidera es el asalariado privado formal. Entonces, claro, ahora nuevamente eso había bajado en 2018, había perdido fuerza la cuenta propia, había perdido fuerza el asalariado público y nuevamente están empezando a ganar terreno, no como antes, pero están de nuevo la cuenta propia y el asalariado público empezando a tomar más importancia en la creación de empleo. Ahora, si nosotros miramos el empleo por cuenta propia, este puede surgir por oportunidad, en un caso que quizás ese trabajo va a ser mejor que el que tenían asalariado, y él por necesidad, que básicamente al no tener un empleo tienen que emplearse en lo que puedan. Claro. ¿Cómo podemos distinguir si este empleo que está surgiendo por cuenta propia es uno o el otro? Claro. ¿Es para mejor o no necesariamente? Claro. Bueno, en general, efectivamente, están esos dos efectos. Lo que uno esperaría es que en periodos, digamos, de mayor bonanza económica, donde se crece más, gane terreno solo la cuenta propia, que es esa cuenta propia que yo hago voluntariamente, ¿cierto? Para emprender. Para emprender, porque realmente veo que hay oportunidades y veo que hay oportunidades de negocios buenas y por eso lo hago. Entonces, ahí por ejemplo, un indicador complementario es, bueno, esas cuentas propias son formales o informales. Probablemente las informales obedecen menos a situaciones positivas económicas y los formales a situaciones positivas. Lo que vemos es que efectivamente ahora la cuenta propia que está aumentando más es la informal. Entonces, mi sensación es que si bien la economía está creciendo más que hace algunos años, igual estamos hablando de crecimientos en torno al 3%, tampoco es un crecimiento del 5%, del 6%. Y solo un año hasta ahora. Exacto, llevamos un año, o sea,
todavía falta ganar fuerza y hay mucha gente que se está incorporando al mercado laboral, que ha querido participar y no había encontrado esas oportunidades. Entonces, si bien el asalariado privado formal está absorbiendo un poco esa parte, al parecer no es suficiente aún. Y entonces esas personas que no han encontrado esos empleos han tenido que recurrir a trabajos por cuenta propia. Hablemos del INE, las diferencias, han habido algunas polémicas Sí. respecto a cómo se calculan, y no por criticar al INE, sino la fórmula o cómo se ha ido adoptando a las crecientes tendencias, por ejemplo, la llegada de inmigrantes. Claro. Desde el Banco Central pusieron una señal de alerta respecto a que los datos administrativos no coincidían con los del INE. Claro, efectivamente. A ver, lo primero que ocurre aquí es que cuando se toma la muestra, digamos, para ir a hacer la encuesta, ese marco muestral se basa en el censo 2002, o sea, está muy desactualizado. Está muy desfase. Claro, y como se hizo el censo el año 2017, lo que pasa es que recién estamos empezando este periodo de actualización del marco muestral. Ese periodo son 18 meses en total y partimos en noviembre, o sea, llevamos 5 meses ahora, porque ahora salió el dato del trimestre enero-marzo, entonces llevamos 5 de 18. O sea, ya se está haciendo ese ajuste del marco muestral, pero nos queda bastante. Entonces, en toda esta fase vamos a estar desfasados, y eso es porque, a ver, primero, por ejemplo, cuando tú tienes una manzana que es menor de 8 viviendas, se excluye de la muestra automáticamente. El año 2002 quizá había muchas manzanas que tenían menos de 8 viviendas y hoy día no. Entonces, o por ejemplo hay fusiones y divisiones de las manzanas, entonces esas también se le hacen ajustes, se excluyen. En todos esos años que han pasado hay cambios en la cartografía, entonces ahí también tenemos problemas, y el principal, que por donde no estamos caracterizando bien al segmento inmigrante, es que cuando una manzana tenía cambios de vivienda muy abruptos, eso también la encuesta del INE las descarta para la encuesta. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo una manzana puede tener 50 viviendas y ahora tiene 200. Por ejemplo, en Estación Central sabemos el tema de los guetos verticales. Alta densificación. Exacto. Entonces, todo eso queda excluido. Y ese es el problema, porque sabemos que ahí hay mucha concentración de inmigrantes, entonces tenemos un problema de sesgo no muestral muy grande, y eso nos genera diferencias porque no estamos considerando a una población que justamente se está incrementando en forma acelerada y explica los movimientos del empleo en el corto plazo con una incidencia bastante grande. Entonces, por ejemplo, volviendo a las cifras que conocimos hoy día, la encuesta de los datos administrativos de la Superintendencia de Pensiones muestran que está aumentando los cotizantes dependientes a un ritmo de 164.000, y la encuesta del INE muestra que el asalariado privado formal, como hablábamos, está aumentando a un ritmo de 85.000. Casi la mitad. Entonces, claro, ahí tenemos efectivamente diferencias. Si bien ambas muestran aumento y sabemos que lidera ese empleo, hay diferencias de magnitud relevantes. Pero ese es el punto, o sea, ese proceso se va a ir corrigiendo con el tiempo. Pero es un punto que no es menor, porque en realidad cuando nosotros tenemos una cifra de desempleo, claro, el crecimiento finalmente no es el real, porque se está absorbiendo a una gran cantidad de inmigrantes que están trabajando y que no se consideran en esta masa laboral. Sí, a ver, o sea, tenemos una subestimación importante de la creación de empleo. Efectivamente, ahí está el problema. No necesariamente la tasa de desempleo, pero efectivamente la creación de empleo, sabemos que hay mayor fortaleza del empleo dependiente formal, y eso no lo está capturando la encuesta del INE. Ahora, están modificando el INE, están modificando la metodología. ¿Cuándo esperemos que más o menos tengamos? De hecho, en sus propios informes ahora ponen abajo una sección donde contrastan sus datos con los administrativos. Claro, eso es muy importante. Este INE, digamos, la dirección actual ha sido muy transparente, y eso es algo que hay que valorar. Digamos, desde un comienzo se manifestó al público, se convocó a comités de especialistas para explicarnos cuáles eran los problemas que tenía la encuesta, todo muy transparente. Entonces, eso primero es muy importante darlo a conocer, y ellos mismos efectivamente hacen estas comparaciones y dicen, mire, muestran las mismas tendencias, pero efectivamente nosotros tenemos una subestimación, y como comentaba, o sea, esto va a tomar 18 meses, llevamos 5, esto debiera estar en 2020 ya terminada la actualización del marco muestral, pero lo importante es que a medida que vamos avanzando en el tiempo, cada vez esas cifras se van a ir acercando más a, digamos, a datos más efectivos en materia de creación de empleo formal. O sea, por lo menos, claro, esa brecha se va a ir reduciendo. Se va reduciendo cada mes. Claro, pero en el raya para el suma, al mirar la cifra de desempleo, estamos
creando más empleos. Sí, efectivamente. Y de mejor calidad. Exactamente, o sea, raya para la ¿Y por suma. qué la gente no percibe eso? Bueno, porque como comentábamos, si bien se está creando, o sea, no basta solo con que se creen empleos a un ritmo importante, sino que hay que absorber a todas esas personas que desean participar y tener un empleo. Y lo que está pasando es que efectivamente ese crecimiento se ha traducido en más empleo, pero falta fuerza. O sea, aquí tenemos que crecer más. Se han destruido hartos empleos también. Se han destruido, claro, en el fondo han habido cambios de composición. Cierre de alguna industria. Se han cerrado, pero yo diría que el mayor, lo más importante aquí es que si bien hemos recuperado una parte de la capacidad de crecer, falta crecer más. O sea, crecer al 3%, al 3,5%, sencillamente no es suficiente para absorber con empleos de buena calidad a toda la gente que está queriendo participar del mercado laboral. Cambiándonos de tema, reformas laborales, Sí. hay algunas en carpeta. ¿Cómo ven ustedes que pudieran avanzar o qué tan convenientes podrían ser para aumentar la creación de empleo? Sí, la verdad, a ver, en carpeta que tenemos, se ingresó el proyecto de reforma para la capacitación. Esa es muy importante, a mi juicio es uno de los más importantes, pero se ingresó recién, hay muchos proyectos en la agenda. La verdad es que yo diría que probablemente se están jugando las fichas ahora en la reforma de las pensiones. Entonces esos Y proyectos, la tributaria, entonces probablemente esos van a quedar ahí. Pero ahí, por ejemplo, hay un problema. Por ejemplo, la misma reforma tributaria, si bien es importante, algo va a poder aportar, pero tampoco mucho. En cambio, los temas de capital humano, a mi juicio, se han dejado bastante de lado, digamos, dándole menos prioridad, cuando en realidad ahí es donde tenemos espacio para crecer. Nuestro sistema de capacitación, la verdad es que tiene muchas deficiencias. Todos los estudios indican que la franquicia tributaria, que es nuestro mecanismo más importante para capacitar a los trabajadores, no tiene impacto ni en empleabilidad ni en salario. Entonces ahí claramente tenemos un problema, porque la capacitación tiene que aportar mayor productividad a los trabajadores, y sobre todo ahora en un contexto de automatización. Lo que nos exige la cuarta revolución industrial y este cambio tecnológico acelerado es que cambiemos el paradigma del trabajo. O sea, ya no basta, por ejemplo, con obtener un título, una licencia, un diploma, y de ahí trabajamos toda la vida. No, ahora lo que vamos a tener que empezar a hacer todos es que vamos a tener que tener formación continua. Todo el tiempo estarnos formando. Permanente evolución. Exacto, permanentemente capacitándolo, y por eso es que la reforma de la capacitación es muy, muy importante. Y lo que hemos visto de lo que hay en este proyecto es que, si bien tiene algunas cosas positivas, la verdad es que se ve bastante pobre, en el sentido que, por ejemplo, no incorpora cosas que son relevantes, como un marco nacional de cualificaciones, que es algo que se usa en casi todos los países desarrollados, donde las personas van pudiendo, esto integra todos los tipos de educación: la formación en el trabajo, la educación técnica, la capacitación, la educación superior, y las personas a lo largo de su vida justamente pueden ir haciendo puentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo experiencia en el trabajo, eso se puede convalidar y no partir de cero, por ejemplo, si quiero pasar a una formación técnica. Y así, entonces, eso es algo sumamente importante, pero que lamentablemente no está en el proyecto. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir evaluando, y esperemos a ese, por ejemplo, yo creo que es algo importante. Y en el caso del proyecto que promueve o que hace cambios en el trabajo para los jóvenes. Claro, ese también es muy importante. Ese es un proyecto bastante positivo, porque lo que hizo es generar una opción. No es que, como se dijo acá, que esto iba a precarizar, no, porque la verdad es que es un estatuto que permite ejercer un contrato opcional. O sea, el que no le gusta puede tomar las normas del Código del Trabajo tradicionales, pero lo que ocurría es que muchos jóvenes querían trabajar, pero no pueden trabajar jornada completa, lógico, o jornadas sin discontinuidad, porque tienen que estudiar. O sea, la prioridad era que estudiaran. Entonces, lo que hacía este proyecto es que les permite tomar un par de horas de trabajo, irse a clase, ¿cierto?, después volver, y daba más opciones. Entonces, eso siempre es importante. Nosotros teníamos cifras de estudiantes que trabajan muy bajas todavía en comparación a la OCDE, y los estudios indican que es bastante positivo que los estudiantes tengan algún periodo de trabajo, porque pequeño, porque era que la empresa era esto, claro, pero eso les genera muchos valores que son relevantes para la vida. Y respecto a eso, ¿qué les parece a ustedes que haya sectores, como por ejemplo la CUT, que siempre asocian flexibilidad con precarización del empleo? Sí, yo creo que es un error brutal.
Hay proyectos que realmente hay personas que necesitan tener opciones de adaptabilidad. Entonces, si nosotros rigidizamos esas posibilidades y nos negamos a eso, lo que vamos a hacer es que sencillamente vamos a excluir a personas que participen del mercado laboral, que no van a poder hacerlo porque no tienen esas opciones. Entonces, ahí hay que empezar a cambiar un poco el paradigma y de nuevo, o sea, esa postura además probablemente va a ir quedando cada vez más obsoleta justamente por el propio avance tecnológico, porque los mismos avances por su naturaleza hacen que el trabajo sea cada vez más flexible. O sea, lo que vemos con las aplicaciones, ¿qué es? Las personas toman una aplicación, trabajan mucho más independientes, sin jefe, o sea, la cosa va para allá. Entonces, ese paradigma va a quedar cada vez más obsoleto y realmente desactualizado de lo que las personas valoran en realidad de la vida. Para las personas es muy importante el aspecto familiar, el poder conciliar sus responsabilidades familiares con el trabajo. Y por último, Ujú, para finalizar, ¿qué evaluación tienen ustedes de la reforma laboral que ujú, se impulsó en el gobierno anterior? Hemos visto que ujú. cifras de sindicalización se han Sí. estancado en el último año. Ujú. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, y ese es el otro proyecto que está en carpeta justamente, que se van a ingresar algunas modificaciones a esa reforma. Mira, la verdad es que tiene algunas cosas positivas la reforma que se hizo, que se aprobó en 2016, como por ejemplo ampliar las materias de negociación colectiva. Antes de la reforma, tú básicamente podías referirte a temas de dinero y condiciones muy generales en el trabajo. Y por ejemplo, ahora eso se expandió justamente a poder hacer acuerdos para la corresponsabilidad, para la conciliación familiar, acuerdos para la reconversión productiva y la capacitación, en fin, tiene una serie de materias nuevas que antes no se podían negociar en la negociación colectiva arreglada y ahora se pueden hacer, eso es un elemento positivo. A mi juicio, lo más negativo de esa reforma fue el tema del reemplazo en huelga. Del no reemplazo, claro, la O prohibición de sea, reemplazo. exacto, de que se cambió eso y Ujú. efectivamente ahora se prohíbe y en realidad lo que uno observa habitualmente en la legislación comparada es que hay un grado de reemplazo parcial. O sea, nosotros efectivamente estábamos en un extremo, que era prácticamente, No uno pasaba permitía el nada. reemplazo total, digamos. Entonces, eso debilitaba efectivamente la herramienta huelga como herramienta. Pero nos fuimos al otro extremo, prohibición total. Y lo que vemos es eso, que normalmente se permite algún grado, o sea, la idea aquí es conciliar el derecho a huelga, que efectivamente sea una herramienta legítima de negociación, pero también el derecho a seguir produciendo, ¿cierto? Porque no todas las empresas son iguales, hay empresas que realmente tú le puedes paralizar el proceso y en una forma grave, o sea, generar daños realmente graves a esa empresa si no puede seguir produciendo al menos en forma parcial, empresas con productos perecibles o de servicio que son importantes para la vida cotidiana, en fin, hay muchos casos. Entonces, ese es un problema y ahí el tema de los servicios mínimos, por ejemplo, que fue la figura que se creó para decir, ok, ¿quiénes son las personas que pueden reemplazar algunos cargos? La verdad es que ha sido muy engorrosa. Al final, ha contribuido un poco a generar más pugna, digamos, Y entre judicialización. más judicialización, efectivamente. Entonces, eso es algo que se pretende corregir, hacer más sencilla, digamos, esa interpretación para reducir un poco esa conflictividad que hay. Eso yo creo que va a ser importante hacerlo, reducir eso. Así que eh, yo la verdad es que en materia de sindicalización, eh, claro, uno esperaría que el efecto de la reforma contribuya en algo, pero al mismo tiempo eso compite con otras tendencias. A nivel mundial la sindicalización ha ido cayendo en el tiempo, esa es la tendencia mundial, la tasa de sindicalización. Insisto, y eso depende mucho también de cuáles son las luchas que dan las organizaciones sindicales. O sea, por ejemplo, en los países desarrollados, donde hay mucho más colaboración, digamos, lo que ocurre es que, por ejemplo, los sindicatos están muy preocupados del tema de formación continua, Claro. porque saben que eso es lo que le va a permitir a los trabajadores ganar productividad, ir adecuándose y evitar perder empleo. Si lo que queremos aquí es que no quede gente rezagada y ojalá pueda eso, además en esa reconversión ir accediendo a mejores trabajos, mejores salarios. Entonces, esa es una lucha que
por ejemplo, si esa fuera una bandera importante, la sindicalización podría ir ganando terreno, pero al revés, si probablemente el discurso es eso, aquí nos negamos, que no queremos abrir alternativas a la adaptabilidad, al final te estás negando contra lo que quieren muchas personas en materia de, insisto, de sus conciliaciones personales, de otras prioridades que van teniendo las personas y que la tecnología además permite que se logren dar. Entonces, eso depende también un poco de eso. Muchas gracias por habernos acompañado en EMOL TV. Estaremos pendientes cómo evolucionan las cifras de empleo. Encantado, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos invitados a que se mantenga informado en emol.com.